Saludos. Estamos viendo por la izquierda la imagen del general Jesús González Ortega. Él fue un militar que estuvo a las órdenes de Benito Juárez en la República, luchando contra el imperio de Maximiliano, contra la intervención francesa, cuando menos en ese momento, 1862, a la muerte del general Ignacio Zaragoza, que murió en septiembre de 1862, apenas pocos meses después del triunfo de la batalla de Puebla. Lo relevó Jesús González Ortega. Leo en Wikipedia que Jesús González Ortega nació en Valparaíso, Zacatecas, y murió en Coahuila. Nació en 1822 y murió en 1881, rondando los 60 años, ¿no? Fue un militar y político mexicano que se desempeñó como gobernador de Zacatecas en diversos periodos y participó activamente al lado de Benito Juárez en la Guerra de Reforma y durante la intervención francesa. Dice Wikipedia la segunda, efectivamente, porque la primera fue la de 1838, ¿no? Aquella de la Guerra de los Pasteles, donde Santa Ana perdió una pierna, Santa Ana Mazón, grado 32 del rey escocés. Esta fue la segunda intervención francesa. Se destacó el general Jesús González Ortega por defender la ciudad de Puebla, un año después de la famosa batalla de Puebla, porque la batalla de Puebla fue apenas una contención de un año para los franceses, y esperaron un año, asaltaron Puebla y ya entonces estaba defendiendo de manera definitiva Jesús González Ortega. Puebla era, como se sabe, la llave de acceso a la capital. En algún momento el ejército francés pretendió darle la vuelta a Puebla, rodear Puebla y asaltar directamente la capital, porque vaya que Jesús González Ortega se defendió violentamente, ásperamente, con los pocos recursos que tenía el gobierno para contener la invasión francesa. Sus esfuerzos fueron estériles, ya estamos hablando de 1863. Y finalmente los franceses pasaron por encima de Puebla y llegaron a la capital. Fue gobernador de Zacatecas, Jesús González Ortega, en varias ocasiones. También fue gobernador de Puebla, fue ministro de Guerra y Marina bajo la República, bajo Juárez, en 1861. Fue presidente de la Suprema Corte de Justicia en aquellos años en que había la anormalidad de la intervención, el gobierno republicano realmente huyendo de los conflictos para sostener la institución republicana, y él fue presidente de la Suprema Corte. En ese carácter es que le pidió a Benito Juárez en algún momento que le entregara la presidencia de la República porque se había acabado el periodo de Benito Juárez en 1865. Juárez alegó que no había habido elecciones por la intervención, justamente. Y Benito Juárez se sostuvo e incluso apresó a Jesús González Ortega. Dice Wikipedia, sigue diciendo que murió pues casi rondando los 60 años, 59 años. Fue político y militar. Tuvo el rango de general. Su partido fue liberal. Nació en Zacatecas, pero su residencia la tuvo también mucho tiempo en Guadalajara. Siendo joven llegó al pueblo de San Juan Bautista de Teúl. Su carrera política fue esencialmente la que ya dijimos, siempre del lado liberal. En 1860 el presidente lo nombró comandante en jefe del ejército y bajo su mando, en diciembre de ese año, los reformistas vencieron en la batalla de Calpulalpan. González Ortega fue el que dio la batalla final para que triunfara Benito Juárez en la Guerra de Reforma. Y desde luego que fue el relevo en la intervención francesa. En este segmento de la intervención francesa, dice Wikipedia que a la muerte de Zaragoza, que es lo que nos interesa aquí, a la muerte de Zaragoza, de que no se ha probado que fuese masón. Zaragoza no fue masón, al menos de la logia Minerva 44 del puerto de Veracruz, ya lo he dicho en otra transmisión. Pero el relevo de Zaragoza fue Jesús González Ortega, al defender a Puebla. Ahí lo sorprendió
la derrota un año después defendiendo Puebla. Y ahora el que lo atacaba era Forey. Ya Bacén había dejado el servicio, precisamente por el fracaso del 62. Y luego asaltaron Puebla y el derrotado fue Jesús González Ortega. En mayo del 63 fue tomado preso y en general su historia es más o menos conocida en la historia mexicana, y aquí de lo que queremos tratar nada más son los asuntos masónicos, estrictamente ese tema. Comentaba todo lo anterior para ubicar, por si alguien no recordara quién fue Jesús González Ortega. Y lo que estamos viendo aquí en la imagen central en la tumba es su tumba precisamente en el Panteón de Dolores, en la Ciudad de México. ¿Y qué es lo importante de esta imagen, de esta fotografía? Bueno, que es la tumba del general González Ortega y que la adorna en la parte superior una columna trunca. Ese es el punto. La marco en la parte de arriba, aquí lo estoy marcando con un arco. Esa parte superior que marco aquí es una indicio de que allí descansa un masón. En el arte funerario masónico, una columna trunca indica la tumba de un masón. Es todo lo que yo sé del general Jesús González Ortega. Esta tumba en la que hay una columna trunca. Como esta tumba con columna trunca, hay muy pocas. Otra es la de Alfredo Chavero, del Supremo Consejo de Rito Escocés Antiguo y Aceptado. La de Santa Ana no la tiene, no tiene columna trunca, pero sí hay otra aquí mismo en el Panteón de Dolores, que es el del presidente Juan N. Méndez, presidente de la República. Él sí tiene una columna trunca y de él sí tenemos información de ese presidente de que fue masón. En el caso de Jesús González Ortega, lo único que quiero comentar es que su tumba tiene una columna trunca. Ese es el punto. Y que el arte funerario masónico es claro al respecto de que una columna trunca sobre una tumba indica que quien descansa ahí es o fue un masón. Es el caso de Jesús González Ortega. No tengo ningún otro dato de momento para comentar respecto de este punto. Enseguida vemos en la parte inferior al frente Puebla 1863, porque es el año, un año después de Zaragoza, que él defendió Puebla y finalmente los franceses arrollaron Puebla y llegaron a la capital. Benito Juárez tuvo que salir de la capital y dirigirse al norte a sostener las instituciones republicanas, siendo un gobierno errante. En su famosa diligencia y al lado dos o tres diligencias más llevando los archivos de la nación para sostener la institución republicana. Llegó hasta el norte, como sabemos, ¿no? Pero esa también es una parte complementaria de la historia. Aquí lo central es que la tumba del general Jesús González Ortega tiene una columna trunca. Este tipo de monumento de columna trunca sobre tumba no son abundantes en los políticos mexicanos de primer plano. Por eso quiero compartir esto ahora que estamos en mayo del 2023 y estamos recordando la batalla de Puebla y recordando también a Ignacio Zaragoza. Su sucesor de Zaragoza en la batalla de Puebla, defendiendo Puebla, fue Jesús González Ortega. Esta imagen es la de su tumba con columna trunca y vean toda la invasión francesa y los personajes que la vivieron en el capítulo 5 de mi libro, La masonería en la presidencia de México, y es la página 197 y siguientes. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.